días en esta nueva edición de Alto Voltaje que viene otra semana más condicionada por los elevados precios de la electricidad en el mercado mayorista. Llevamos semanas, casi meses, hablando de cómo se está incrementando la factura de la luz en las casas, en las empresas. Pero, ¿qué ocurre con los coches eléctricos? ¿Qué pasa con todos esos conductores que optaron por esta modalidad de vehículos, por los enchufables, prometiendo pues muchas ventajas a la hora de recargarlos, costes baratos, y que ahora con estos precios tan elevados de la electricidad se han visto sorprendidos? Bueno, hoy vamos a tratar en Alto Voltaje qué es lo que está sucediendo en el mercado de los coches eléctricos. ¿Cuánto está costando ahora recargarlos con respecto a lo que ocurría hace unos meses? ¿Cuál es la proyección que hay para rentabilizar un modelo de este tipo de cara a los próximos meses, de cara a los próximos años? Y también qué está ocurriendo en los concesionarios, si hay mayor o menor demanda de los coches eléctricos, porque en una situación como la actual, evidentemente todo el mercado se está preguntando si vuelve a compensar o no vuelve a compensar. Para eso vamos a tratar con varios expertos sobre el precio del kilovatio hora, sobre el uso y cómo se puede adaptar el vehículo eléctrico a lo largo de toda la geografía nacional, a lo largo de toda España, si ya hay puntos para poder hacerlo y cuánto puede costar, y qué es lo que les decía, qué es lo que está pasando en los futuros compradores, en los concesionarios. Comenzamos ya a tratar los efectos de la subida de la luz en los coches enchufables. No podíamos comenzar este programa con otra intervención, con otra participación que no fuera la de un experto en energía que hace cuentas, me consta, todos los días con diversas variables, con diversas fórmulas de la realidad del mercado energético en España, también del vehículo eléctrico. Francisco Valverde, de Menta Energía, buenos días. Buenos días, José María. Te presento así porque para que muchos espectadores sepan con quién estamos hablando. Lo van a comprobar ahora con esos gráficos que preparas habitualmente y con esas cuentas que echas, que al final es que son verdaderamente significativas de cómo está el mercado y cómo se está comportando. Pero mal presentado, porque yo insisto, no soy experto de nada. Bueno, para muchos, o por lo menos para mí y para muchos como yo, que tratamos el tema de la energía, sí que lo eres, pero bueno, en cualquier caso, vamos a echar cuentas hoy, Francisco, básicas, sí. Pero vamos a hacerla para que la gente se aclare, porque claro, lo estábamos comentando hace un momento en la introducción del programa, llevamos hablando meses de cómo está subiendo la tarifa de la luz. Pero claro, ¿qué ocurre con el coche eléctrico? ¿Qué pasa con esas personas que optaron por un vehículo enchufable, con unos cálculos, con unas cuentas que ahora se pueden haber modificado? Lo primero que te quiero preguntar, para aclarárselo a la gente, porque quien tenga un coche eléctrico ya sabe cómo funciona, pero por situarnos, Francisco, ¿el coche eléctrico tiene una tarifa específica de la luz cuando se recarga? Quiero decir, es la tarifa de casa, del hogar, para que la gente lo sepa. ¿Cómo se comporta o cómo está estructurada la tarifa el kilovatio hora de un coche eléctrico? Vale, pues fíjate que en esto han cambiado las cosas este año, ¿vale? Hasta junio de este año, o sea, hasta hace nada, hasta hace unos meses, sí había una tarifa específica para recarga de vehículo eléctrico. Era la tarifa 2.0 ADHS, ¿vale? Y esa tenía pues 3 tramos de precios, donde por la noche, de 0 a 8, pues era lo más barato, pues porque pagabas prácticamente solo lo que era la energía y prácticamente no tenía peajes. Entonces era la tarifa que, si tienes coche eléctrico, era la que debías de tener. Pero desde junio ha habido un cambio tarifario y se han simplificado un montón de tarifas, donde antes había pues 3 para domésticos y 3 tarifas diferentes para pequeños negocios o para empresas o para grandes casas, pues ahora solamente hay una. Con lo cual, a día de hoy, pues solamente tenemos una, que es la 2.0 TD. Con esa tarifa, Francisco, cuando has hecho cuentas,
¿Cómo se está pagando ahora el kilovatio hora por recargar un vehículo y cómo se pagaba antes? Ha subido, evidentemente, pero ¿ha subido demasiado, mucho, significativamente? Ya, ya. Pues mira, yo primero tengo que puntualizar que las cuentas que hago siempre las hago sobre la tarifa regulada, porque es una única tarifa y es de la que puedes extraer datos. Fuera de la tarifa regulada tienes cientos de comercializadoras con cientos de productos, cada producto tiene sus características, con lo cual ahí sería imposible hacer comparaciones, porque tendrías que hacer miles de ellas, ¿sabes? Entonces, pues voy a hablar solo de lo que es tarifa regulada, que por otro lado, históricamente, siempre ha sido la más barata para todo tipo de consumidor, incluido el del coche eléctrico, ¿vale? Efectivamente, eso O siempre incluso especialmente el del lo hemos coche eléctrico. recordado siempre. Sí, vale. Pues entonces, hecha esta puntualización, me dices, ¿qué está pasando con los coches eléctricos, con el coste de recarga del coche eléctrico? Vale, pues yo siempre que hago comparaciones, primero quito 2020. 2020 no existe, porque 2020 ha sido especial absolutamente para todo. Bueno, pues la tarifa eléctrica no iba a ser menos. 2020 fue un año súper, súper barato. La gente que estuvo en Mercado Libre, que fue más de la mitad de los consumidores, no se enteraron de eso. Pero los que estuvieron en el mercado regulado vieron que eran unos precios, tuvimos una factura pues de las más baratas de los últimos 10 años, y no la más barata, ¿vale? Pero claro, 2020 entonces fuera de comparación. Lo que voy a hacer es comparar con 2019. 2019 pues, fue un año un poco más normal, entre comillas, aunque ya fue un año un poco de bajón en lo que es el mercado eléctrico, ¿vale? Aún así, bueno, pues yo he hecho una comparativa de qué costaría una recarga en 2019 y qué costaría una recarga en 2021, comparando los dos. Claro, 2021, por cómo vemos los telediarios, que abren todos los telediarios y la prensa y todos los medios, ya sabemos que 2021 la electricidad está disparada. Pero está disparada luego eso en factura y en este caso en recarga de coche eléctrico. ¿Cómo podemos cuantificarlo? Bueno, pues yo he estado haciendo números de qué nos costaría hacer una recarga de coche eléctrico para hacer 100 kilómetros. ¿Vale? Viendo, Entonces, Francisco, lo estamos viendo el gráfico en pantalla, ese gráfico que has preparado. sí. Coméntanoslo para que entendamos, aunque se ve claramente 2019 versus 2021, cómo se está comportando. Pero coméntanoslo. Sí, sí, bueno, pues vemos que empezamos 2021 pues relativamente muy bien, sobre todo con un bajón potente en febrero. Ese bajón se debió en gran parte a la Filomena de enero, que nos dejó muchísima agua en forma de nieve, y en gran parte a que hubo mucha eólica. Febrero es un mes bastante eólico, ¿no? Entonces, la conjunción de esos dos factores, del agua de Filomena y del viento, produjo un bajón espectacular en febrero, y eso se traduce en que si recargamos nuestro coche las noches de febrero, siempre tengo en cuenta de 0 a 8, ¿vale? Pues fue un mes fantástico para recargar el coche. Y ahí lo vemos. Efectivamente. Que si lo queremos cuantificar, estos 100 kilómetros fueron 1,4 euros. Aquí incluyo impuestos e incluyo el término de potencia. Como estamos recargando solo 100 kilómetros una noche, pues incluye un día de término de potencia, ¿vale? O sea, Quiere en decirse que febrero, Francisco, recargar el coche una noche costaba 1,4 euros. Recargar el coche 1,4. 100 kilómetros, quiero decir. Para 100 100 kilómetros. kilómetros. Sí, yo he calculado 18 kilovatios hora de recarga. A lo mejor de media se puede hacer un poquito menos, pero siempre lo que tú gastas en recargar el coche es un poquito más, porque hay pérdidas en lo que es en el sistema de carga, ¿vale? Entonces hay unas ligeras pérdidas, pues eso hay que contabilizarlo también, porque al final lo que cuenta es lo que marca tu contador.
Entonces, pues yo he calculado 18 kilovatios hora de media para hacer unos 100 kilómetros. Bueno, pues sale eso. Sin embargo, con esta escalada de precios, vemos que el precio va aumentando, pero vamos, de una manera inaudita. Y bueno, entre medias, el gobierno tomó una serie de medidas que también afectan a los usuarios de coche eléctrico. Pues rebajar el IVA del 21 al 10%, o rebajar el impuesto eléctrico del 5 y pico al 0,5%, o rebajar, que esta es la medida donde se ha notado una rebaja potente, rebajar los cargos que se aplican a la factura, los cargos del sistema eléctrico, pues del 100% que nos estaban aplicando, se han bajado al 4%. Eso ha sido una bajada potente. Bueno, pues todo esto lo he tenido yo en cuenta. Eso se ha venido haciendo pues en junio, a partir de junio y a partir de este mismo mes, de septiembre. Todo eso lo he tenido en cuenta. Y me he calculado también los posibles costes que nos están prediciendo los mercados de futuros de cómo se van a comportar, y eso lo he trasladado a la factura. Bueno, pues con todos estos datos, metiéndolo en la coctelera, me sale que en 2019 pues recargar un coche eléctrico, incluyendo el término de potencia, nos costaba de media 2 euros. De media de todo el año, unos 2 euros. Y en este 2021, metiendo en esa coctelera todos estos cambios, todas estas subidas, 2,9 euros. Es decir, sé que el incremento de recarga de coche eléctrico ronda casi el 50%. O sea, una subida muy importante. Y estamos hablando ya de unos valores para final de año que sobrepasan los 4 euros para hacer 100 kilómetros. Lo estaba viendo ya aquí en el gráfico. Eso te iba a decir, que de cara a final de año, tus previsiones, vamos, tus cálculos, es que en octubre suba un poco más y ya se estabilice noviembre, diciembre para final de año. Al final, esta estabilización es fruto de todas esas medidas que se han tomado. Quiero decir, si no se hubieran tomado esas medidas, estaríamos pagando mucho más, en este caso por recargar el coche eléctrico, más allá de esos 4 euros y algo que calculas, ¿verdad? Sí, la verdad es que, fíjate, no he hecho los cálculos sin las medidas, así que no te sabría decirlo, pero que sería un montón más, ya te digo yo que sí, ¿eh? Ya te digo yo que sí. Estas medidas las vamos a notar en la factura de este mes. En la factura de septiembre, que es donde van a aplicar, ya digo que la medida más bestia es la de la rebaja de cargos, ahí lo vamos a notar. Pero es que también la subida que hay en el mercado mayorista de electricidad es tan bestia que en octubre ya se lo habrá comido. Claro, ese era un poco también, Francisco, el riesgo de estas medidas, que detraen muchísimos cargos de la factura, pero al final el coste de la energía, que también tiene su peso, y cada vez estamos viendo que pesa más, se está comiendo, por decirlo de alguna forma, todos esos ajustes que se han aprobado. En realidad, de lo que se trata, yo creo, es que si no se hubieran aprobado esas medidas, el incremento de la luz hubiera sido muchísimo mayor en los próximos meses, ¿no? Sí. O sea, mira, fíjate que ya no te hablo de coche eléctrico, pero sí del recibo de una familia tipo mes a mes, pues con las medidas en estos últimos meses, en este último trimestre, sobrepasan los 80 euros. Los 80 euros. 85 euros. De no tener estas medidas serían casi 110 euros. O sea, es que parece que no lo vamos a notar en la factura, pero la rebaja está ahí. Sí, evidentemente, la rebaja está ahí. Otra cosa es cómo se exponga en la factura, porque sabemos que el Ministerio está muy pendiente de que las comercializadoras especifiquen qué se ha quitado, qué se ha rebajado. Yo entiendo que esto desde el punto de vista político, para que el consumidor al final vea que efectivamente esas medidas han tenido efectos. Pero una última pregunta, Francisco. Con estos cálculos, con estos euros que comentabas para recargar el coche eléctrico, ¿tú crees que sigue siendo, o sea, compensa adquirir un vehículo de estas características? Porque, bueno, ahora estamos en un momento alto del mercado, pero esperemos de cara al año que viene, en fin, que se estabilice un poco. Tampoco vamos a tener la energía muy barata, yo creo, en los próximos meses, pero que se estabilice por lo menos. ¿Sigue compensando? A ver,
Es una pregunta complicada, lo sé, ¿eh? Las cosas hay que ponerlas en su sitio. Tú no te compras un coche eléctrico de aquí a un año vista Eso o es. de aquí a 6 meses. Evidentemente, cuando tú te compras un coche eléctrico tienes unas expectativas de que, bueno, usar ese coche pues un montón de años. Y más aquí en España, que normalmente la gente cuando se compra un coche, pues tarda mucho en cambiar de coche, ¿no? Pues a lo mejor pueden pasar 10 años o por ahí. Entonces quiere decirse que tampoco te agobie estos precios que estamos teniendo ahora, porque son precios puntuales que están durando ya tiempo y van a seguir durando. O sea, porque al final estos precios los estamos viendo por el precio del gas natural mayorista. Y el gas natural mayorista dice que no va a bajar aproximadamente hasta el tercer trimestre del año que viene. O sea, que todavía nos queda meses duros por delante. Pero bueno, esto bajará y bajará de manera muy importante. O sea, los mercados de futuros ya nos anuncian bajadas muy importantes, sobre todo en la medida en que se vayan instalando cada vez más las renovables de las últimas subastas, la gente se vaya poniendo sistemas de autoconsumo, pues todo eso al final influirá y bueno, pues de aquí a unos años veremos unas bajadas muy importantes en los precios y eso se va a traducir en que si ahora estamos viendo estos meses unos precios de recarga muy altos, en los próximos años los vamos a ver muy bajos. Más todavía. O sea, Lo malo o lo que duro. la recomendación a lo mejor no es el momento idóneo para comprarse un coche eléctrico ahora, o sí, pero que de cara a dentro de unos años, desde luego, la respuesta es rotundamente sí, sí que te va a compensar. Hay que mirar con perspectiva. Evidentemente, como decías, un coche no te lo compras hoy para utilizarlo de aquí a Navidad, sino para Pero es que hay que utilizarlo. tener presente otra cosa. El diésel está muerto o la gasolina está muerta. Eso, diésel o gasolina, solamente va a tener una tendencia y es al alza, año tras año, mes tras mes. O sea que si tu alternativa a comprar un coche eléctrico es comprarte un híbrido o comprarte un gasolina o un gasoil, estás tirando el dinero directamente. Efectivamente. Porque el precio de los combustibles, además que vienen varios cargos, ya están previstos, no va a ser preciso. Ese sí que no va a ser precisamente bajo en los próximos años, no digo meses. Ahí es que solo hay una tendencia y es Al al alza. alza. Efectivamente. Pues Francisco Valverde, de Menta Energía. Bueno, ya han visto todos los telespectadores esos gráficos, esa cuenta de Twitter donde todos los días siempre explicas algo práctico, que es de lo que se trata. Fran Valverde Sí, ese. Paco, muchísimas gracias por atendernos hoy y esperamos contar contigo en próximas ocasiones. Gracias. cuando queráis. Un saludo. Gracias. Y después de ver cuánto está costando recargar el coche eléctrico, qué ocurre con estas tarifas que se han disparado en los últimos meses, bueno, pues también vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo en los concesionarios, porque viven una realidad completamente distinta con respecto a lo que ocurría hace varios meses, antes de la pandemia. Hay en realidad una crisis de la que se están quejando y con mucha razón en muchas ocasiones, pero vamos a ver con ellos, vamos a ver con Juan Luis Fernández de Faconauto. Buenos días, Juan Luis. Hola, buenos días. Buenos días, Juan Luis. Decía que es verdad que los concesionarios estáis viviendo un momento duro desde la pandemia. Ya se veían señales antes de la pandemia, ¿verdad? Pero lo que nos interesa saber, ahora si quieres hablamos de un poco de las perspectivas que tenéis de futuro con respecto a todos los vehículos. Pero hoy, como estamos tratando en alto voltaje el coche eléctrico, me gustaría saber qué es lo que se está moviendo en torno al coche enchufable, al vehículo enchufable en los concesionarios. ¿Hay demanda? ¿Veis que haya demanda o se ha paralizado aún más estos últimos meses? Claro, aquí es verdad, y lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos ante una tormenta perfecta. Como has comentado, la situación es muy complicada porque, bueno, a las perspectivas de mercado, ¿no?, que ya preveían un estancamiento, ahora se suma la crisis de semiconductores, ¿no?, que afecta a todos los vehículos nuevos. Si nos centramos sobre todo en los vehículos electrificados, es cierto que la tendencia es al alza, es una de las tendencias positivas que venimos experimentando en este último año y medio post-pandémico.
Si bien es cierto que, bueno, al final se ha dicho en otras ocasiones, ¿no? El vehículo 100% eléctrico representa, pues, aún apenas en torno al 2% de las matriculaciones, y el conjunto de los vehículos electrificados, incluyendo los híbridos, ya superan en términos globales al diésel, ¿no? Como segunda opción detrás de la gasolina. Entonces, la tendencia es positiva. Es verdad que por el perfil de clientes, en función de su poder adquisitivo, en función de si es de ciudad o de si es de un territorio menos poblado, no cubre, desde luego, toda la demanda de los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Incluso con las ayudas que existen, con esos planes, planes MOVES y demás, ¿no hay una demanda que haya sido mayor? ¿Todavía le queda mucho camino por recorrer? Le queda mucho camino por recorrer, desde luego es el futuro, no estamos hablando de un futuro lejano, sino un futuro en los próximos años, ¿no? Se suman a las ayudas, también están las propias políticas europeas en un horizonte descarbonizado, pero es verdad que más allá del precio, y ahí es verdad que las ayudas que están poniendo algunas comunidades autónomas y sobre todo el plan MOVES a nivel nacional, en los próximos 3 años, sin duda, contribuirá a reducir ese gap, ¿no? de sobrecoste de más de 5.000 euros, más o menos, que diferencia un coche de combustión de su versión electrificada, pero desde luego el gran reto que tenemos por delante son la infraestructura de puntos de recarga, ¿no? Que al final es también, no solamente desde el punto de vista técnico, obviamente por la autonomía, la necesidad de que el vehículo sea recargado, sino también es una de las principales dudas del cliente, sobre todo aquel que quiere usar su vehículo más allá del entorno urbano, ¿no? Es un bloque también desde el sector, desde Faconauto, ¿no? La distribución, también los fabricantes ANFAC, hemos fijado una previsión de puntos de recarga de infraestructura que debería desarrollarse de aquí a 2030, ¿no? Que es ese horizonte 2030-2035, en el que deseamos que la gran parte de la oferta de automóviles sea electrificada. Hasta entonces, es verdad que vamos a vivir unos años en los que, pues, convivirán distintas tecnologías totalmente aptas, ¿no? Uh-huh. Juan Luis, una pregunta. Cuando un posible comprador de coche eléctrico se acerca al concesionario, ¿ya tiene hechos sus cálculos o llega al concesionario preguntando si le compensa o no le compensa? Porque claro, el cambio entre una postura u otra cuando atraviesa una puerta es muy relevante, sobre todo para el vendedor, ¿no? Que le tiene que explicar todo o no, o ya llega sabiendo a qué tipo de coche se está enfrentando, por decirlo de alguna forma. Depende, desde luego, del cliente, pero es verdad que ahí el papel que también hacéis los medios y que también nosotros, como principales prescriptores de la movilidad, es y seguirá siendo fundamental, ¿no? Porque es verdad, y lo estáis comentando antes, ¿no? En torno ahora el tema de la subida del precio de la luz, es verdad que genera mucho ruido y genera, pues, más dudas al cliente cuando tiene que decidirse por una tecnología u otra, ¿no? Entonces, ahí es verdad que bueno, la labor de asesoría, de acompañamiento, ¿no? De decir exactamente, por ejemplo, esta subida, en qué medida es estructural o es coyuntural, no tiene tanto impacto en la vida útil de un vehículo como pueden ser unos 10 años, es muy importante realizar este ejercicio de pedagogía. Uh-huh. Pues Juan Luis Fernández, de Faconauto, de la patronal de los concesionarios españoles de vehículos, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y por explicarnos qué es lo que se está cociendo, qué se está moviendo en torno a los coches eléctricos y cuál es el futuro que les depara, no a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo. Gracias por participar esta mañana, Faconauto, en este programa de alto voltaje. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, hemos echado algunas cuentas, hemos calculado el impacto que está teniendo la subida de los precios mayoristas de la luz en la tarifa eléctrica, pero vamos a hablar ahora con otro experto desde el punto de vista verdaderamente práctico. Es Fernando Pina, uno de los usuarios de vehículo eléctrico, yo diría uno de los primeros usuarios de vehículo eléctrico en España, de los que más saben sobre el día a día de este tipo de modelos, que es miembro también de la asociación de AV, de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Además, veo que estás precisamente, y esto nos viene muy bien, en un coche Sí. que imagino que será un coche eléctrico, evidentemente. Sí, evidentemente, es eléctrico. Yo hace 8 años que no tengo otro tipo de coches. 8 años. Fernando, hay mucha gente que se está preguntando, claro, esta subida del precio de la luz,
cómo impacta al final en el precio del kilovatio hora que pagan por recargar el coche. Si compensa Pues o no realmente compensa. la subida de la electricidad está claro que es algo que se ve en todos los medios, pero al usuario del vehículo eléctrico le afecta poco. Poco porque nosotros cargamos siempre los coches en casa en un periodo valle. El periodo valle sigue siendo bajo, bastante bajo, prácticamente no se ha modificado el precio. Si antes eran 8 céntimos, ha podido en algunas comercializadoras subir a 10, otras incluso ha bajado a 5. Es decir, sabemos que en España sobra electricidad por la noche, hay más producción de la demanda y entonces la electricidad es barata. Nuestros coches cargan siempre de 0 de la 0 a 8, de 0 a 10 como máximo, y cargamos a unos precios que estamos hablando de 8 o 10 céntimos, y a la larga en el circular nos cuesta de 1 euro a 1,2 euros cada 100 kilómetros. Es decir, es mucho más barato, casi 10 veces más barato que los combustibles fósiles. Eso te iba a preguntar, Fernando, al final, por hacer una comparación, ¿no? Un depósito, frente a un depósito de un gasolina, bueno, de un diésel, que puede costar llenarlo, no sé, 50, 60, ahora 60, 70 euros, con ese depósito se pueden recorrer a lo mejor 600, 700 kilómetros. ¿Cuánto cuesta un depósito, por decirlo de alguna forma, de un coche eléctrico, esos 600, 700 kilómetros? Sí. Por comparar, quiero decir. Exactamente. Primero pensemos que la mayoría de los ciudadanos, el 80-90% de los recorridos suelen ser menores de 100 kilómetros al día. Es decir, que en ese caso nuestros coches actuales en el mercado pasan de los 300-400 kilómetros de autonomía, y con esos coches haces tu recorrido diario simplemente cargando en casa, es decir, cargando a 1 euro a los 100 kilómetros, es decir, llenar un coche puede salir 3-4 euros. Y con eso recorres a lo mejor toda la semana. Para viajar es algo más caro, pero claro, tiene todo su truco, hay que planificar, hay que cambiar la mentalidad y funcionar de otra forma. Cuando viajas en vehículo eléctrico, lo que haces siempre sales de casa cargado al 100%, a un coste bajo, bastante bajo, y luego cuando haces el recorrido, por ejemplo un recorrido de 600 kilómetros, si tu autonomía son 400, sabes que tienes que cargar para llegar a destino unos 200. Es decir, cuando tú paras a cargar a mitad de camino o a las 2 horas, pues cargas lo justo para llegar al destino, y en destino buscar una carga también más barata. La carga rápida es más cara que la carga en casa, evidentemente. Estamos hablando de pasar de 8 céntimos a 30-40 céntimos, pero nada más cargamos lo justo para llegar al destino. Un viaje de unos 600 kilómetros nos cuesta entre unos 8 o 10 euros, con lo cual, comparado con la gasolina, sigue siendo unas 10 veces más barato que la gasolina. La verdad que sí. También apuntaríamos que esta subida de precios evidentemente es coyuntural, que no va a ser para siempre, ¿no? Y que un coche al final lo compras a largo plazo, a muchos años vista, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Coyuntural. Exactamente, sino que es que la gasolina y el gas están subiendo, con lo cual suben, y se habla poco de ello, pero están subiendo, y subirán más porque es la forma en la que los gobiernos tienen de poder incrementar o gravar más los hidrocarburos que la electricidad. Por otra parte, la electricidad es la única fuente de energía que tú puedes generarte en tu casa mediante energía fotovoltaica. Hoy muchos usuarios de coches eléctricos lo que hacen es se montan fotovoltaica, porque de esa forma pueden cargar el coche gratis con la energía del sol. Hoy en día las placas solares han bajado mucho de precio, la amortización ha bajado también, sobre todo subiendo el coste de electricidad. Los ayuntamientos dan subvenciones como el 50% del IBI. Aparte de alimentar el coche, alimentas toda la casa. Y no nos olvidemos que España es un país con gran capacidad fotovoltaica y donde menos fotovoltaica se ha instalado. Un futuro, el tercer pie va a ser las baterías estacionarias, que muchas provendrán de la segunda vía de los vehículos eléctricos. De esa forma cargaremos las baterías durante el día, y de la noche seguiremos usando nuestra planta fotovoltaica para producir electricidad, y el coste seguirá bajando. Eso nunca podremos en casa. En casa no podremos nunca montarnos una planta de generación de combustible fósil, una refinería. En cambio, nuestros tejados es nuestro límite para poder producir electricidad y que nuestro coche aún sea más barato de lo que ya es hoy en día. Fernando, una última cuestión, que esto también nos gusta recordarlo porque hay mucha gente, muchos telespectadores que se lo preguntan. Está bien, sabemos el precio del kilovatio hora, lo que vamos a pagar en esas horas valles de las 12 hasta las 8 de la mañana, por ejemplo, que es cuando se suelen recargar, pero ¿cuánto cuesta poner un punto de recarga? Si hablamos de una ciudad, ¿no?, de un edificio con garaje comunitario, ¿cuánto me va a costar poner esa recarga, ese punto de recarga a mí y
para saber yo qué cálculos tengo que hacer y si me va a compensar o no me va a compensar. Aproximadamente, porque yo sé que esto depende de cada compañía. Bueno, de calidad, inteligente, que aparte de darte más seguridad que un enchufe normal, te da muchas más funciones, como puede ser controlar la energía que cargas en el coche, hacer un balance entre lo que consume la casa y consume el coche para que siempre el coche cargue con lo que sobra a la casa y nunca salten las protecciones. Que tengas un control mediante el móvil. Un cargador inteligente viene a costar montado entre 1.000 y 1.800 euros. ¿De qué depende esa diferencia? Pues evidentemente de la instalación. No es igual tener que tender 10 metros de cable que tener que tender 100, o que haya que hacer más pasos de plantas o más complejidad al instalar. Es decir, estamos hablando de un coste bajo y más que nada que ha estado subvencionado. Digo que ha estado porque el plan MOVES 3, como sabéis, subvenciona el 70% de ese coste, pero desgraciadamente en Madrid el martes se acabaron los fondos, aunque tendrán que salir de nuevo porque es un plan hasta 2023. Otras autonomías todavía no lo han publicado o lo publicarán en breve, con lo cual un 70% de 1.500 euros de media es un coste bastante bajo, pensando que es una inversión ya para siempre. Un cargador bien instalado con 7 kilovatios de potencia te va a salir para cualquier coche que tengas de hoy en adelante en el futuro. Pues Fernando Pina, usuario de vehículo eléctrico y miembro de AV, un día tenemos que quedar con el equipo para hacer una prueba in situ con la que lo vean los telespectadores de cómo funciona el coche eléctrico, cómo se recarga, porque veo ahí, y por supuesto los silenciosos que son, porque es increíble, sobre todo los pasos de cebra, que hay que ir con mucho cuidado, me consta. Y todo eso, y aparte añade que no contaminan, con lo cual eso es un tema que cada vez es más importante. Hoy es el Friday for Future, todo el mundo está hablando del cambio climático, pues debemos pensar que no solamente es ahorrar dinero, también es evitar que aportemos más gases de efecto invernadero o gases tóxicos a la atmósfera, que en el fondo va en beneficio de todos. Pues Fernando, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Pues gracias a vosotros. Hasta luego. Hemos visto que el incremento del precio de la luz pues también influye en la tarifa de cuando se recarga un coche eléctrico, pero también hemos comprobado que a pesar de esta subida es algo coyuntural, que un vehículo se compra de cara a muchos años vista, y cuáles son las ventajas, también algunos inconvenientes que puede tener o que hay que tener en cuenta para estos usuarios. Espero que les haya servido para comprobar cómo está afectando todo este vaivén de los mercados del precio de la electricidad en uno de los productos que más futuro tienen, el del vehículo eléctrico. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en Alto Voltaje.